Buenos días y feliz sábado, hermanos. Quiero comenzar con el título, luego la lectura bíblica y una oración. El sermón se titula What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? La lectura bíblica se encuentra en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6, y dice así: El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos a orar para que el Señor pueda dirigirme en este día. Amantísimo Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder predicar en este día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu protección, Señor. Ahora que voy a ser utilizada por ti, Señor, ayuda que pueda llegar a por lo menos algún alma para que ellos puedan entender el mensaje de esta mañana. Cuídenos, bendícenos, esté con nosotros hoy siempre, Señor. Te pido que por favor nos ayude a andar como anduvo Jesús en la tierra, ser un ejemplo y poder preparar el camino para ti en el corazón de las personas que necesitan de ti. Todos estos favores te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La frase What would Jesus do? A menudo abreviada como WWJD, se hizo popular particularmente en los Estados Unidos a fines del siglo XIX, después del libro ampliamente leído de Charles Sheldon titulado In His Steps, What Would Jesus Do? En sus pisadas, ¿qué haría Jesús? El libro rastrea el origen de la frase en el movimiento de WWJD hasta el ministro de Topeka, Kansas, activista social Charles Sheldon. Cuando los cristianos comenzaron a usar brazaletes con el acrónimo de What Would Jesus Do? ¿Qué haría Jesús? En la década del 1990. La frase fue un recordatorio para que intentaran actuar de una manera que personificara las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Cuando yo era más joven, yo me recuerdo tener ese brazalete. Yo tenía uno, lo había comprado. Pero honestamente no me ayudó mucho a actuar como Jesús, porque en ese entonces no conocía muy bien a Jesús, todavía era niña. Antes que nada, en la vida de un cristiano, tienes que tener tu vista en Cristo para saber cómo actuar en cualquier situación. Pero no es fácil, y de eso quiero hablar. Hermanos, profesar ser un cristiano trae muchas responsabilidades. Aparte de nuestra misión que se encuentra en Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. También tenemos que cuidar de nuestros hermanos en la fe y de nuestras almas. Nuestro trabajo como cristiano es similar al de Juan el Bautista, preparar el camino en los corazones de los que nos rodean para Cristo. Y logramos eso al reflejar el carácter de Cristo. Puedo hablar de los frutos del Espíritu o dar ejemplos con la Biblia de cómo Jesús actuó en varias situaciones, pero quiero enfocarme en otras cosas. Pero sí voy a decir que te aseguro que para las personas que conocían a Jesús en la tierra, su presencia traía paz, esperanza, alivio y alegría. No sé ustedes, pero honestamente yo prefiero que cuando yo entre a un cuarto o cuando yo llegue a un lugar donde gente me conoce, que ellos digan, ¡yay! Llegó Karina, ¡woohoo! Todo está bien cuando ella está aquí. O por lo menos digan, llegó Karina, ella es tan dulce y tan humilde y tan amable o algo así, cosas buenas. No decir, ándala, mira quién llegó, mira quién está ahí. Cada vez que ella viene, siempre me da un dolor de cabeza. Eso no es lo que yo quiero. Y yo sé que ustedes no quieren eso tampoco. Todo el mundo quiere que cuando uno llegue a un lugar, la gente esté contenta que has llegado. Y eso es el ejemplo que debemos dar a los demás, el carácter de Cristo. Yo nací cristiana. Yo fui adventista, o vamos a decir, soy adventista el séptimo día desde que nací. Pero
he visto algunas cosas, voy a ser bien honesta, he visto cosas a veces, el comportamiento de ciertos cristianos que a veces me ha hecho querer irme de la iglesia, pero no irme de los caminos de Dios, sino como de la iglesia. Y yo sé que hay personas que dicen, la salvación es individual y uno debe ser fuerte y no puede dejar que la gente te haga sentir de tal forma, es de Cristo, tiene que ver con Cristo. Y eso es verdad, hermanos. Pero a la misma vez, uno como cristiano no debe ser piedra de tropiezo para el otro. Y el Señor en la misma Biblia ha mencionado muchos versículos sobre cuidando a los demás. En Romanos 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primero de Corintios 8:9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropiezo para los débiles. Disculpa, pensé, no voy a leer lo demás todavía. Pero eso va de los dos lados. Uno es, acepta a los débiles de la fe, que eso significa que hay personas que son débiles en la fe. Puede ser que apenas comenzaron y todavía el Señor está trabajando con ellos. Hay otras personas que tal vez tienen traumas o dolores o sufrimiento en su vida que ellos no han logrado conquistar o vencer. Y ellos todavía están trabajando, el Señor todavía está trabajando con ellos. También hay personas que son como muy libres, que ellos son muy como, ay no, yo no creo que el Señor tiene problema con eso. O no, yo me siento bien haciendo eso, pero eso no es pecado. Cosas así, y eso también puede llegar a ser piedra de tropiezo. A veces uno dice, ay no, yo no creo que por eso yo no voy al cielo, me voy para el infierno, que no existe. Pero uno dice, ay no, yo no creo que eso es tan malo. Pero puede ser que una persona más débil no entienda, que no sea tan fuerte en la fe, no entienda ciertas cosas y al verte a ti actuar de cierta forma, pueden perderse o puede ser que haga la lucha para ello más difícil. El punto que estoy tratando de hacer es que uno tiene que pensar qué haría Jesús. En las diferentes situaciones, en la forma que tú te comportas, tienes que pensar qué haría Jesús. Tristemente, primero estaba hablando de nuestro comportamiento en la misma iglesia con los de la fe, pero también tristemente he conocido personas que no son de la iglesia, vamos a decir del mundo, pero que cuando me preguntan, ¿de qué religión tú eres? Yo le digo, yo soy adventista del séptimo día, y ya ellos dicen, oh. Y yo le digo, why? ¿Por qué? ¿Por qué reacciona de esa forma? O a veces, fácilmente claramente yo le digo, mira, te quiero pedir perdón por ese adventista que tú conociste antes, que te dio un mal ejemplo de quién es Dios. Y así, bien claro. Y así seguimos bien. Yo nunca trato de obligar a nadie a aceptar mi religión, ni a veces no, yo predico con mi comportamiento. Y siempre hemos estado bien. Personas que me preguntan sobre la religión, aunque han tenido un mal ejemplo anteriormente, nos llevamos bien. Gloria a Dios. Porque tenemos que entender, hermanos, hay veces que uno planta una semilla, el otro la cuida y hay otro que la cosecha. Uno no siempre va a terminar el trabajo que hace en una persona. Pero si tú no planta la semilla, vamos a decir planta espina o planta veneno en esa semilla, o el trabajo no se hace o es más difícil para el próximo que venga por el hecho de que no diste un buen ejemplo, no pensaste qué haría Jesús. Yo tengo ejemplos, pero son muy personales. No quisiera decir, oh, tal persona, yo nada más voy a decir, hubieron veces que personas que profesan ser cristianos y son mayor de edad y han estado muchos años con el Señor, oran 3 veces al día, leen la Biblia, pero a veces hacen el error de pensar que uno está muy lejos del alcance del enemigo. Pero yo sé que dicen, uno nunca está muy lejos del alcance de Dios. Y es verdad,
Si uno está, vamos a decir, en pecado, pasando la 1001 y el Señor, tú le dices al Señor, Señor, ayúdame, protégeme, ayúdame, sálvame, sácame de aquí. El Señor está ahí. Él te tiene. Pero lo opuesto también es verdadero. Uno nunca está muy lejos del alcance del enemigo. Que eso significa, no te creas tan santo que no puedes fallar, porque ahí entra el orgullo. Y es un problema, porque hay veces, para mí, yo digo, no hay nada peor que alguien que no respeta a nadie, o no tiene alguien a quien respetar, porque quiero explicar eso. Yo no estoy hablando de una persona que es malcriada y no respeta a nadie, no importa. Yo digo, alguien que es más adulto y no tienen alguien más alto, que ellos digan, déjame preguntarle a fulano a ver la opinión de ellos de esta situación. No, hay personas que no tienen a nadie o no quieren tener a nadie y no quieren escuchar la gente alrededor, no quieren escuchar lo más joven porque piensan que tal vez ellos no saben. Y después, ¿cómo el Señor te habla si tú no quieres escuchar? Si tú no tienes a nadie que tú respetas la opinión de ellos. Y eso es, para mí yo digo, hay dos clases de sábelo todos. Los que en verdad saben todo y los que creen que son sábelo todo y no saben nada. Que obviamente el sábelo todo, que sabe todo, no existe. Porque uno no sabe todo en este mundo. Ni la mitad de lo que pasa en este mundo uno lo sabe. Pero uno que se cree sábelo todo y no sabe mucho, pero quiere seguir, yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. Eso es orgullo, hermano. El no abrir la mente y ser tolerante como fue Jesús. Jesús fue compasivo, amable, tolerante, paciente. Y a veces es la paciencia que nos agarra. Yo leía una matutina que decía, yo soy una persona paciente, siempre y cuando no tengo que bregar con la gente, con nadie, con otro ser humano. Hay uno también, yo no sé si lo voy a poder decir bien porque lo escribí en algún sitio y se me perdió, pero decía algo similar a esto. Si tú piensas que no tienes problema con la paciencia, créeme que el Señor ha creado una persona que prueba tu paciencia y que sea como que rompa tu paciencia como si fuera un fideo seco. Y eso es verdad. Todo el mundo tiene esa persona que nada más, siente como que nada más al respirar ya se te va la paciencia. Porque esa persona frustra. Pero muchas veces el Señor permite ciertas cosas y ciertas incomodidades para que uno en verdad pueda enseñar lo que has aprendido y cómo ser el carácter, cómo reflejar el carácter del Señor. Quiero dar un par de ejemplos de cosas que he notado, que digo, piensen bien si esto te ha pasado a ti o has hecho esto. Y así trata de pensar, ¿qué haría Jesús antes de estas situaciones? Yo he visto problemas en la iglesia, desafortunadamente, entre jóvenes y mayores de edad, que ellos quieren obligar a los jóvenes a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Y el Señor quiere voluntarios. En vez de como empujar a la gente, usar al Señor como una herramienta de que, pero es para el Señor. Eso se entiende, hermano. Eso no significa que uno odie al Señor. Pero hay veces que uno no se siente muy espiritual para hacer ciertas cosas y no quiere compartir y prefiere decir, no, hermano, prefiero no. Uno tiene en ese momento que pensar en esa persona y decir, ¿estás bien? Está bien, hermano, no, si necesitas, pero me gustaría, tal vez en un futuro, si puedes participar, déjame saber porque siento que tiene mucho talento o algo así. Y así, déjalo tranquilo, no hay como manipulación, nada más dejarle saber que tú lo quieres mucho y te preocupa por ellos. Hay personas que obligan a los hijos a venir a la iglesia, obligan a los familiares a venir a la iglesia cuando esa persona en verdad no, la iglesia no es un lugar que uno tira a alguien en la iglesia y ya, ¡puf!, se le fue todo el problema. No, la iglesia es un lugar, es solamente un edificio. La verdadera iglesia son los seguidores de Cristo.
Porque dice, donde hay 2 o 3 unidos, ahí está la presencia del Señor. Algo así, perdón. Si no lo dije bien, perdóname. Pero la iglesia no es el edificio de la iglesia. Tú no entras a alguien a la iglesia y ellos ya mágicamente se arregla todo. Es un proceso de por vida. Y uno tiene que hacer el trabajo en esa persona, ayudándolo, enseñándole un buen ejemplo a esa persona. Porque también he notado personas, voy a ser honesta, o son pastores o son personas que son de alto cargo, que ellos, y uno ve que sus hijos son súper rebeldes y no saben por qué, pero hay veces que o el pastor o la persona que está en un cargo más alto se comporta de una forma en la iglesia y de otra forma en la casa. Y eso no está bien, porque el Señor no era así. Cristo era el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. Y yo veo que a veces yo soy así también con diferentes amigos. Yo actúo de una forma con esta persona y otra forma con otra persona, y otra, pero no de mala forma, sino como el Señor cuando Él daba las parábolas, dependiendo en su audiencia, Él era diferente. Pero en cuanto a, vamos a decir lo que yo mencioné antes, uno tiene que ser cristiano dentro y fuera de la casa. Muchas veces el problema es fuera de la casa, cuando uno se esconde y cosas. Pero la casa es número 1. Y eso, la casa es número 1, y eso se refleja en la iglesia. Y así sucesivamente afuera en el trabajo y en lo que sea, en público. Pero si uno no enseña un buen ejemplo donde quiera que esté, puede ser que usted es la persona, o yo, que ha envenenado esa piscina, vamos a decir, o esa playita, o ese pond, lake, ese lago. Porque regreso a lo que dije, de que yo quiero ser la clase de persona que cuando llega a un lugar, la persona dice, ¡yay! Llegó Karina, ¡woohoo! Pero hay personas que llegan, que son cristianos, que profesan ser cristianos, son bien santos, santo. Pero la gente, hay ciertas personas que dicen, esa persona no sé por qué dicen que son cristianos. Hay una diferencia entre unos todavía luchando y tratando de trabajar todo el tiempo para ser como Dios. Pero hay el otro ejemplo de que hay personas que se creen que ya es tiempo para juzgar y juzgan a la gente y atacan a la gente y dicen ciertas cosas que no piensan what would Jesus do antes de hacerlo. Y eso es también regresando a la semilla. Si uno planta la semilla, ayuda como que el trabajo se haga. Pero si uno envenena el lago, ¿dónde está el agua de vida si tú lo has envenenado? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Hay muchas cosas que yo puedo decir, pero lo vamos a dejar así. Tenemos que constante pensar qué haría Jesús en todas las situaciones. Yo voy a ser honesta otra vez. Siempre. Trato. Yo hago muchos planes sin pensar en Dios. Y a veces me meto en lío y después yo digo, Señor, ¿me puedes ayudar? Like, I'm sorry, perdón, yo sé que yo no te pedí, yo no te hablé primero, consulté primero, pero ¿me puedes ayudar? Y el Señor obviamente ayuda, pero las consecuencias vienen. Pero cuando yo me paro y yo digo, Señor, ¿qué harías tú en esta situación? Muchas veces eso tiene que ver con mi temperamento. Hay veces que yo me enojo con ciertas personas y quiero decirles de todo, porque a veces yo digo, yo estoy justificada, tengo que decirle esto y esto para que ellos entiendan y aprenden. Pero es que uno no cambia a nadie, So, en esos momentos, y yo noto que cuando yo estudio más y busco a Dios por la mañana, antes de dejar que la humanidad me controle, pienso en Dios y yo digo, ¿qué haría Jesús en este momento? Señor, ¿qué tú harías? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es lo correcto? No es fácil, pero a veces yo lo hago. No siempre lo hago. Hay veces que hago lo que no debo y después me siento mal, pues yo digo, contrale.
Y me siento mal por Cristo, pues yo digo, di un mal ejemplo. Y ya esa oportunidad se me fue y yo jamás y nunca la puedo tener nuevamente para arreglar eso. Pero las veces que yo escucho esa voz que me dice, ¿qué haría Jesús? Jesús haría eso. Y yo escucho, me siento en paz. Y también digo, una prueba vencida, conquistada. La próxima, poquito a poquito, el Señor te está llevando a donde tiene que estar, reflejando su carácter en ti. Pero uno tiene que dejar, uno tiene que entender. Tú tienes la decisión, tú tomas la decisión de pensar, parar, respirar y decir, ¿qué haría Jesús? Hay personas que le dicen cosas a otras personas que es su primera... Ok, antes de explicar todo eso, déjame decirle esta última parte. Tenemos que constantemente pensar, ¿qué haría Jesús? Si no sabes qué haría Jesús, tienes que estudiar y investigar qué clase de persona es Jesús. Porque como decía sobre los brazaletes, decía... Fue un recordatorio para que intentaran actuar de una manera que personificara las enseñanzas de Jesús en los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Perdón, porque en la mente Matthew, Mark, Luke y John. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si no sabes cómo era Jesús en la tierra, lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y así vas a ver un poco del carácter de Cristo, porque ellos dicen, si uno se pone a escribir, si se hubieran puesto a escribir todas las cosas que hizo Jesús, no caben en todos los libros del mundo. Pero investiga quién era Jesús en la tierra, y así sabrá qué haría Jesús. También quiero que piensen en estas dos cosas. Aparte de what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Quiero que piensen dos cosas. Tú puedes ser el único ejemplo de Cristo que esa persona vea en su vida. Don't mess it up. No malgaste esa oportunidad. Puede ser que alguien venga a tu casa como visita, no es cristiano, tal vez hace algo que a ti no te agrade. Tal vez coja un cigarrillo porque eso es lo que ellos tienen, no sé. Y tú le digas, mira, eso no se hace. Vete de mi casa ahora mismo. ¿Ah? Este es un hogar cristiano. ¿Cómo tú te atreves? Sal. ¿Ya? Puf. Se te fue la oportunidad. En vez de decirle, mira hermano, por favor no haga eso en la casa porque aquí no nos gusta eso. Eso no es bueno para la salud, por favor y gracias. Puede hacerlo afuera si quiere. Porque uno no cambia a nadie. Por más que tú le gritas, por más si tú le pegas, porque vamos a ser honestos, no todo el mundo es tan tranquilo que a veces uno le da a alguien porque te frustran. No lo he hecho, pero sé que hay personas que son así. Por más que uno le grite, por más que uno le pegue, por más que uno lo manipule o lo insulta o lo trata de hacer sentir mal, porque eso es lo que pasa cuando uno se frustra. Sale lo que no debe. Porque uno no está lleno del Señor siempre. Hay veces que la humanidad coge, te agarra cuando tú no estás en un día bueno y sale la humanidad y ahí perdiste la oportunidad. Uno tiene que siempre estar, ¿qué haría Jesús? Bajar el yo, matar el yo, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? La segunda cosa es, bien simple, ¿qué ejemplo estoy enseñando a mi familia? Aún si son de la iglesia o no. Porque hay personas que solamente una persona es cristiano. Hay veces que solamente el papá es cristiano. Otras veces solamente la mamá. A veces solamente los hijos. ¿Qué ejemplo está enseñando a la familia? Porque tiene que pensar. ¿Le estás enseñando que estar con Cristo es igual que estar con el mundo? ¿Cuál es el punto, pues? Lo mismo que pasó en la pandemia cuando comenzó todo. Sentí que mucha gente le entró un pánico y yo digo, pero nosotros los cristianos no debemos ser así. What would Jesus do? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús?
Hermanos, yo sé que no es fácil, yo lo sé, créeme que yo lo sé. Pero Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos dio la misión, nos dio la Biblia para ser un guía, nos dio a Jesús como un ejemplo, pero no nos ha dejado solo. Tú sí puedes. El Señor nunca te da más de lo que puedes aguantar. Tú sí puedes vencer ese problema que tienes de no enseñar un buen ejemplo. Tú sí puedes bregar con alguien que no enseña un buen ejemplo. Tú sí puedes, porque el Señor está a tu lado, está contigo. Que Dios los bendiga y que tengan un buen resto del sábado.